Nos encontramos en la sede central del Banco de Crédito del Perú, el BCP, en donde vamos a conocer la historia, las lecciones y consejos de Diego Cavero, su CEO. Así que acompáñanos. El error, o sea, claro, uno ve y ve el éxito, solo Claro. ves el éxito, ¿no? Y ese éxito tiene momentos de frustración, tiene muchos errores, tiene muchas angustias. No todos los días de tu vida son exitosos ni son placenteros. O sea, hay días que te vas abrumado a tu casa, que te llevas las preocupaciones, hay periodos en los que terminas agotado. Yo creo que lo importante del error es que aprendas de él. Nosotros contratábamos, cuando yo entré al banco, economistas, administradores e ingenieros industriales. Hoy día contratamos gente o sea, nosotros, la verdad es que en los últimos años todo el equipo de tecnología, data analytics, inteligencia artificial ha sido un equipo en el que hemos invertido muchísimo en traer talento muy importante. Bienvenidos a un nuevo espacio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Hoy estamos algo diferente, hemos dejado el estudio para venir a las instalaciones del BCP, el banco más grande del Perú, con mucha trascendencia y mucho impacto en la vida diaria de millones de peruanos. Y vamos a hacer una entrevista exclusiva al CEO, a Diego Cavero. ¿Cómo estás, Diego? Y muchas gracias por aceptar la invitación y por recibirnos. No, encantado, la verdad es que muy contento de poder compartir con ustedes. Feliz de la vida. Está muy bonito el espacio, he visto los presidentes, Sí, este es un edificio que ya tiene 35 años, aunque no parezca, ¿no? Y sí, esta es la sala de presidentes, y cuento un poquito de yo te diría, de la cultura y la historia del banco, ¿no? Sí, Son alrededor de 11 o 12 presidentes en 137 años. wow. Eso dice mucho de la estabilidad y de la cultura organizacional, ¿no? No, y aparte la trascendencia y el legado, ¿no? Y justamente como intro a la entrevista, me gustaría que nos puedas conocer un poco, sobre todo para nuestra audiencia internacional, que también nos ve, cómo está el BCP actualmente, ¿no? Y parte de esa historia. Sí, el BCP, mira, es una organización centenaria, tenemos 137 años Wow. en el Perú. La verdad es que es una historia de éxito eh, que nos llena de orgullo, ¿no? La verdad es que es una empresa eh, referente en el país. Tenemos una participación de mercado realmente importante, más del 30% de los créditos, de los depósitos. Eh, pero además una historia es muy atada al desarrollo del país, al acompañar a nuestros clientes durante años, ¿no? A que transformen sus planes en realidad, que hoy día Claro, ese es el lema. un claro propósito que tenemos. Y, y además teniendo un impacto en la modernización, en la innovación, en traerle a nuestros clientes la mejor experiencia y siempre estar pensando en cómo Mm. superarnos, ¿no? Que el liderazgo no sea algo que nos genere complacencia, sino algo que además nos motive a siempre estar eh, mejorando y buscando siempre retarnos a nosotros mismos, ¿no? Parte de nuestra cultura y de nuestro ADN. Ya. Que de hecho, esos son los temas que me gustaría hablar más adelante. Pero yo siempre digo que somos un país lleno de talento, que la gran mayoría de peruanos somos buenos en muchos sentidos. Y me gusta partir mucho de lo personal a lo profesional o empresarial, ¿no? Porque detrás del cargo hay un ser humano, como tú, como los demás en general, que te ha metido una historia que contar. Me gustaría conocer tu historia y cómo ha sido ese viaje. Y no sé si de niño soñabas con ser CEO de un banco grande o cuál era tu hobby, qué te gustaba. Y esa ruta de llegar al BCP. Sé que llegaste en los 90, donde era un Perú diferente, ¿no? Sí, no, de niño pensaba pues en otras cosas, en ser futbolista, en ser torero, en ser cualquier otra Torero. cosa eh, pero ya en la universidad me empezó a encantar el mundo financiero Mm. y la verdad es que el último año, diría yo, de la universidad entré a practicar al banco, en el año 93. Eh, Salíamos de la peor crisis en el Claro, Perú, eso es ¿no? O wow. sea, del Sí. crisis económica, terrorismo, el sistema financiero era chiquitito,
no había tanto, habíamos estado muy aislados del sistema financiero internacional, éramos un paria en el mundo financiero, la verdad. Y me tocó vivir una época espectacular, una época de mucha innovación, una época en la que regresó mucho talento al Perú a hacer los cambios y las reformas que se hicieron en los noventas, Sí. todos los procesos de privatización, todos los procesos del desarrollo de mercado de capitales. Yo entré a practicar a la banca corporativa y me encantó y me quedé trabajando en la banca corporativa varios años, hice toda la carrera desde practicante, analista, sectorista, jefe de negocios. Y de ahí uno de mis jefes me amenazó y me dijo, o te vas a estudiar o te vas a estudiar tu maestría. Yo estudié en la Universidad de Lima Administración y luego me fui a hacer una maestría en la Universidad de Texas en Austin. Y luego regresé había estado mucho en el mundo de banca corporativa, muy expuesto a todo el desarrollo, a toda la innovación que hubo en el mercado de Claro. capitales en esa época, las privatizaciones y todo este tema que era apasionante, ¿no? Project Finance, cosas que normalmente no estabas acostumbrado a ver, mucho menos en el Perú. A trabajar con gente súper talentosa, y esto, que me enseñó a mí un montón, ¿no? Pero regresé y me tocó la suerte de que me pidieran liderar la banca empresarial. Y la verdad es que fue una experiencia espectacular, porque a diferencia del cliente corporativo, que es un cliente un poco más profesionalizado y con un gobierno corporativo mucho más complejo, la banca empresarial estás muy cerca al empresario, ¿no? Claro. Y es otro tipo de relación, es una relación en la que te pide mucho más consejo, confía mucho más en ti, generas un vínculo diferente y la verdad es que me encantó. Además, eh, la verdad es que formar equipos de banqueros de esa época también fue algo súper retador. Esto, era relativamente joven, trabajaba con algunas personas que eran mayores que yo y eso para mí era un reto bien importante. Luego de eso pasé a manejar la banca corporativa ya como líder de la banca corporativa y estuve un par de años en eso cuando me ofrecieron irme como CEO de Banco y Crédito de Claro, en Bolivia. Bolivia, sí. ¿No? Estuve 4 años en Bolivia, para mí fue una experiencia realmente espectacular desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal. Tengo amigos, muchos amigos en Bolivia. Estoy contento porque Bolivia está como que recomponiéndose también, saliendo de una etapa difícil, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y creo que hay un panorama mucho más positivo hacia adelante, pero para mí fue una experiencia increíble porque yo venía de manejar negocios bien enfocados al segmento empresarial y de pronto Otra esto realidad también. a Claro. manejar un banco en un país que está con un gobierno que, digamos, no era promotor del Claro. sector privado, ¿no? Y tenía que aprender de sistemas, de cómo se gestiona la contabilidad, de la tesorería, de operaciones, de procesos, de cómo funcionan las agencias, las fuerzas de ventas. Fue un reto enorme y claro, pasé por un periodo temporal de incompetencia No, esto aprendizaje, difícil, ¿no? pero la verdad es que siempre me ha tocado trabajar con gente espectacular que me ha ayudado muchísimo y creo que eso es parte de la fortaleza y yo te diría, de la cultura de esta organización, ¿no? Es una organización que trabaja muy bien en equipo, gente muy talentosa, gente profesionales de primer nivel que siempre están Claro. trabajando de manera colaborativa. Entonces, como te decía, fue una experiencia para mí espectacular la de trabajar 4 años como CEO de Bolivia. Vuelvo al Perú, un tiempo estuve viendo varias cosas relacionadas al negocio mayorista y me pidieron liderar un proyecto que en esa época yo estaba pero desesperado, decía, ¿por qué a mí no? ¿No? Me ¿Por qué me dijeron, tocó? Claro. me dijeron, oye, todo el mundo habla de eficiencia en el banco, pero no hay un dueño de la eficiencia en el banco. Entonces queremos que el gerente general de ese momento, que era Walter Bailey, Walter, me dice, oye, yo quisiera que tú lideres esto. Yo dije, Walter, gerente. yo no, yo, ¿por Sí, qué? sí. Estás equivocado. Yo decía atrás mío, decía, me voy a ganar un montón de problemas y me voy a ganar un montón de enemistades Claro, como que. porque
digamos tiene un lado lindo, el lado de la eficiencia, porque la verdad es que operar de manera eficiente te permite generar recursos para seguir creciendo, invirtiendo, pero tiene un lado también de incomodar a la organización, ¿no? El Entonces, que dice no, que ese no claro. es, no es tan lindo, ¿no? Entonces, pero lo que me pareció espectacular de esa experiencia, que para mí al comienzo fue eh, de mucha frustración, porque yo estaba en el lado del negocio, ¿no? Con los clientes importantes, haciendo las transacciones más visibles, ¿no? A decir, oye, ahora ándate a un mundo en el que vas a tener que estar controlando y que vas a tener que estar eh, incomodando mucho a la organización en algunos temas. Eh, pero la verdad es que para mí han sido de los periodos de mayor aprendizaje en la organización, porque mi reto no solo era a- al tema de por qué cuestan tanto las cosas o si lo podemos hacer de manera más eficiente, sino que tenía que tener discusiones profundas de entender la estrategia de los negocios y retar la estrategia de los negocios. Claro. Entonces tuve que aprender muchísimo de todo con mucha profundidad. Claro, cuando eres CEO estás un poquito más lejos, ¿no? No entrando a tanto detalle, y me Claro. obligó a entrar a detalle, me obligó a aprender muchísimo de la organización. Eh, y después de eso regresé al negocio, a gestionar ya la banca mayorista completa, fui gerente general adjunto del banco y luego desde el 2021 CEO, ¿no? Y durante todo ese tiempo creo que evidentemente todo el tema profesional y el trabajar en una organización como esta, que de verdad es un lujo, algo que me ayudó muchísimo a mí es mi familia, ¿no? Tengo una Claro, familia claro, de todas espectacular. maneras, Gabriela, mi un equipo. esposa, tenemos más de 30 años, Wow, de hecho juntos más de 35 años, una vida. tengo 3 hijos maravillosos, dos que ya están relativamente grandes, terminando de estudiar sus carreras Igual que tú, tu misma carrera o otras carreras. No, uno sí, administración, eh, la otra está estudiando hotelería y tengo a la Yapa que tiene 12 años, que la verdad es que nos ha llenado de la vida de Gracias, nuevo, ¿no? claro, Porque claro. mis hijos grandes están estudiando fuera, Es engreído, entonces la engreída es un engreído. vacilón y la pasamos súper bien juntos, ¿no? Y cuando acabas el periodo en el departamento de eficiencia, acabaste con más o menos amigos. Esto, yo creo que, Va que o sea, creo que es parte de los aprendizajes en la vida, ¿no? O sea, eh, yo siempre digo, y uno tiene que buscar algo que lo apasione. Yo decía, esto no me apasiona, ¿no? Y terminó apasionándome por el nivel de profundidad y el mm, nivel de conocimiento con el que tenía que conversar con la gente. Y eran la verdad que conversaciones. A ver, yo creo que claro, si tú hubieras querido, oye, vamos a ahorrar, pones a alguien de control de costos, ¿no? claro, Como yo venía un poquito del negocio, era, oye, ¿cómo hacemos el negocio? ¿No? Y cómo lo hacemos de manera eficiente. Ese era un poquito el, el, claro, el, claro. el Todo. mindset. Entonces, sin duda tenía algunas raspadas, pero tenía muchas discusiones súper constructivas y con ganas de, de seguir creciendo. De hecho, la Claro, eficiencia es o más ingresos con los mismos recursos, ¿no? no, O de todas ahorras, pero, maneras, pero, pero una palanca es el crecimiento, ¿no? como dices, para que la organización sea sostenible en el tiempo y siga avanzando, ¿no? Sí. Y a veces digo, de personas como tú que tienen muchísima experiencia, obviamente ahora en un puesto muy estratégico por el valor que tiene la empresa en todo el Perú, el impacto diario en millones de peruanos, pero ese camino nunca es fácil, ¿no? Uno tiene siempre caídas, tiene fracasos, igual, problemas en general. Y siempre lo acumulas eso para contar a los hijos, a los nietos, aquellas anécdotas. Y me gustaría, si de repente tienes algunas anécdotas de tu crecimiento de joven, en el banco, en general, o un error que cometiste y que algún mentor o un jefe te dio una gran lección que luego te sirvió para crecer y que tú también lo das actualmente Sí, a tus colaboradores. más que anécdotas, yo te diría que es el día a día, ¿no? O sea,
Yo creo que el error, o sea, claro, uno ve y ve el éxito, solo Claro, ves el éxito, ¿no? sí, Y ese éxito tiene un montón de momentos de frustración, tiene muchos errores, tiene muchas angustias. eh, no todos los días de tu vida son exitosos ni son total, placenteros, o sea, hay días que te vas abrumado a tu casa, que te llevas las preocupaciones, hay periodos en los que terminas agotado, ¿no? Pero la gente, claro, el resultado es uno bacán, pero en el camino hay un montón de errores, de claro. frustraciones, ¿no? Y errores he cometido y sigo cometiendo a montones, ¿no? Yo creo que lo importante del error es que aprendas de él. Yo creo que, de hecho, yo siempre le digo a la gente de mi equipo, yo me acuerdo de mis equivocaciones, no me acuerdo de los éxitos. Y algo bien común es cuando me encuentro con clientes que yo fui su sectorista hace 800 años y me dicen, oye, ¿te acuerdas cuando me ayudaste esta Ah, operación? Y a veces no me acuerdo. Pero cuando un cliente estuvo complicado y la tuvimos difícil y todo, me acuerdo clarito, de claro. todo, porque yo digo, acá yo me equivoqué o fue una situación más compleja, ¿no? Entonces, eh, errores con personas, de gente que debía haber contratado o gente que debía haber recomendado que se mueva antes y atrasas algunos proyectos. O sea, yo creo que la vida está llena de ocasiones para equivocarte, pero creo que lo importante es que justamente te des cuenta de esa equivocación y aprendas de ella. Si no te equivocas, Sí, no vas a aprender. no hay que... Eso definitivamente, ¿no? Entonces, y yo siempre digo, pucha, de repente prefiero después arrepentirme por haber tratado que por no haber tratado, ¿no? Entonces, eso, yo creo que el error es parte fundamental de tu desarrollo como profesional, de tu experiencia, de justamente Claro, nosotros todo. en el negocio crediticio decimos, oye, ¿tienes o no tienes? Este no tiene heridas de guerra, decimos, ¿no? Ya me Y imagino esas heridas de con eso guerra lo mides. Claro, claro. son situaciones complicadas. Entonces, nada, yo creo que no hay que tenerle miedo al error. Lo que hay que hacer es ser consciente de los riesgos y si te equivocas, pero aprendes, ¿no? Y esta mentalidad eh, como dices, es muy diferente de repente dirigir una división a llegar a un puesto de CEO, ¿no? Y sobre todo una empresa tan grande. eh, ¿Cómo has hecho para adaptarte? O sea, en el proceso de preparación mental de repente, y algunos dicen que hay que desaprender algunas cosas para entender esa nueva realidad y siendo auténtico y sobre todo ayudando a que la organización siga navegando y no se quede dormida en los laureles, ¿no? Como tú dices, siempre buscando innovando y todo lo demás. ¿Cuáles creen que han sido ahí las Sí, o claves? sea, hay cosas que cambian mucho. eh, el tener que salirte de los detalles. A mí me gusta entender los problemas, entonces a veces me meto, de hecho me Eh, critican mucho porque a veces me meto mucho en el detalle, pero es porque quiero entender y yo creo que si Claro, quiero ayudar a alguien, claro, desde una posición en la que conozco poco del problema, no te puedo ayudar mucho. O sea, los problemas que escalan al CEO son los problemas que no se han podido resolver, claro. ¿no? Y son normalmente los más complejos. Eh, en ese sentido, yo te diría que es una posición que a veces, siendo tú el último que la toma, es un poco sola, Sí. eh, pero yo me siento súper acompañado con mi equipo de liderazgo. Yo tengo un equipo espectacular, la verdad es que muy completo, profesionales de primerísimo nivel, y eso es lo que me deja tranquilo, ¿no? O Claro. sea, se hacen cargo de sus temas y si hay temas que resolverlos, los resolvemos. A veces yo sí reconozco que me meto en algunas cosas más de lo que debería, pero nada, lo hago con la mejor intención Claro. de poder solucionar los problemas que no se están resolviendo, ¿no? Entonces tienes que cambiar un montón de cosas, pues tienes que dedicarle mucho más tiempo a la estrategia, mucho más tiempo a los proyectos importantes, mucho más tiempo a los stakeholders, al mundo empresarial, al
al mundo gremial, ¿no? Al ser la imagen del banco. Entonces, sin duda demanda una agenda, un orden y una planificación distinta, y también ser muy consciente de, de lo que haces y lo que dices, ¿no? O sea, Y el impacto que tiene eso, yo a claro. veces hago un comentario que yo lo considero irrelevante y después me doy cuenta del impacto que genera en que Exacto. la gente se puso a trabajar y a hacer 300 cosas Por y ese era, oye, comentario. esto era un ejemplo de lo que podíamos hacer, no estoy diciendo que se haga, ¿no? Entonces, Me imagino. eh, hay que ser muy consciente de eso, ¿no? Del impacto de las cosas que dices por, por, por tu posición de liderazgo, pero también por la silla que ocupas. O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, digamos, el tener la posición de CEO te hace que tengas mucho más impacto en las cosas que transmites, ¿no? Entonces, Responsabilidad, ¿no? O sea, creo que sin duda. Irrayas ahí y también te vuelves referente, ¿no? De tu equipo y que te están observando, ¿no? Es como qué hace él. Y yo creo que muchos, no solamente dentro del banco, creo que externamente también te ven como un referente, ¿no? Entonces ahí también, uno no es perfecto, pero puede dar el ejemplo, ¿no? Y si es un ejemplo positivo, mejor todavía, ¿no? Sí. Y de eso se trata, ¿no? O sea, en algún momento esto el cómo impactar positivamente, no solo en la organización, sino Claro. fuera de la organización, ¿no? Y que la organización misma y que el banco mismo potencie mucho ese impacto. El banco es una empresa importantísima, más de 17.000 colaboradores, pero casi 20 millones de clientes. Wow. Hemos impactado de manera muy importante, yo creo, en la innovación desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, y creo que los ejemplos son claros. Lo último ha sido el tema IAPE, donde el impacto ha sido realmente espectacular. Hemos incluido financieramente a millones y millones de peruanos. Entonces, la verdad es como trasciendes más allá del negocio también, ¿no? O sea, no es solo en tu ámbito de acción específico, que es Mm, hoy incluir financieramente, educar financieramente. Hemos claro. educado financieramente a millones de peruanos, más de 1.600.000 peruanos educados con el ABC del BCP. Tenemos programas como Contigo Emprendedor para capacitar a más de casi 400.000 empresarios de pequeños Wow. negocios, pero también involucrándonos en el quehacer más allá del negocio, ¿no? Hemos hecho obras por impuestos por más de 1.000 millones de soles. Tenemos un programa de becas que ha entregado becas a Hermoso. Sí. más de 1.000 jóvenes, y estamos permanentemente buscando cómo hacer más para, para retribuir a la sociedad el éxito del banco y que sea y que vaya mucho más allá de tener impacto en nuestros clientes y por ende en el desarrollo macro del país, sino cosas un poquito más específicas donde podamos tener impacto, ¿no? Eso es, yo creo que es algo que trasciende, ¿no? O sea, y en mi concepción, para mí, yo creo mucho en la inversión privada justamente por eso y en la empresa, porque la empresa es un motor de cambio positivo en el país. Y entonces, el trabajo de todo un equipo no es solamente los resultados positivos, sino que es algo más se mueve, entre crecimiento se mueve el país. Y en línea con eso, a nosotros nos ven bastantes emprendedores que están buscando siempre escalar sus negocios. Entonces, pues, 10, 20, 100, 200 trabajadores de todo tipo, del Perú y de provincia. La audiencia de Perú tiene mucha audiencia en regiones. Y yo siempre les digo, ¿no? Cuando ustedes van a crecer y están creciendo, no solamente son ustedes sus recursos y quedan los equipos, sino el Perú es distinto, ¿no? Y si eres formal y sigue las reglas, es otro tipo de crecimiento mejor, ¿no? Pero hay unas cosas que siempre nos llegan a nosotros y nos preguntan es, ya estoy creciendo así, pero no sé cómo hago, me cuesta soltar, me cuesta delegar, pero también mi día a día a veces tengo tantas cosas que hacer que me nublo o pierdo lo estratégico y a veces no me siento tan capaz, ¿no? Y no sé, me gustaría preguntarte en tu caso, por ejemplo, cuál es la agenda de un CEO, de un CEO, y justamente cómo aprender a soltar un poquito y Sí, empoderar tienes y que por aprender a ende. soltar un montón, de verdad. O sea, yo creo que, o sea, tienes una agenda que es súper demandante, tienes
gobierno corporativo que te Ujú. demanda mucha estructura, eh, un mundo regulatorio, ¿no? Tienes stakeholders bien relevantes a los que Claro, tienes que dedicarles tiempo. Luego, mucho al tema de la estrategia, pero sobre todo asegurar que la estrategia se ejecute bien también, ¿no? Porque de nada te sirve una súper buena estrategia papel, si la claro. implementas mal, ¿no? La Sí, implementación y la ejecución tiene que ser impecable. Entonces, el hacer un seguimiento adecuado a cómo se está ejecutando esa estrategia, creo que es fundamental. Eh, Dedicarle tiempo al estar con el equipo, a conversar con el equipo, al talento con sí, con el que trabajas, es también clave, ¿no? Al final, como dices tú, son personas las que están atrás de las claro. organizaciones, ¿no? Y nosotros, esa pasión que hay por el talento es algo que es lo que ha hecho de la organización lo que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que todas las organizaciones, mal que bien, pueden conseguir recursos, financiamiento, edificios, sistemas, Claro. computadoras, ¿no? La cultura, el talento, ¿no? Esa forma de operar que termina siendo Sí, tu ADN es lo que te hace a ti distintivo, ¿no? Una organización que por más que tenga años de liderazgo, es una organización que está obsesionada con hacer siempre algo mejor, con innovar permanentemente, con tener al mejor talento y hacerlo que crezca y que se desarrolle y que tome nuevas responsabilidades. Entonces, yo creo que eso es lo que de alguna manera eh, lo que más nos diferencia o lo claro. que buscamos que nos diferencie, ¿no? Exacto. Tener un propósito compartido, vivir con una cultura con un propósito además que te inspire, ¿no? Y que inspire a todo el mundo y que haga que conectes entre tu propósito personal y el propósito de la organización y que estés realmente identificado con lo que estamos haciendo y orgulloso de estar en una organización como esta Lo y veas día a sentirte día. orgulloso de ser parte Claro, de ella, claro. ¿no? Sí. No solo de lo que hace, Sí. sino de lo que es. Y este mindset que va en línea con lo que tú dices, está una organización de más de 100 años, lideran el mercado, pero siempre están en constante innovación y una apuesta tecnológica muy fuerte. De hecho, hace unos meses vi que estaban con Microsoft y Kindle que trabajando un megaproyecto. ¿Cuál es ese mindset detrás de todo eso, de siempre estar constantemente eh, buscando la excelencia y todo lo demás, ¿no? Yo creo que, o sea, yo creo que es un tema de visión y de convicción sobre lo que te diferencia y luego tomar acción sobre eso, ¿no? O sea, en un mundo tan cambiante como el de hoy, el poder tener una visión de más o menos dónde va a ir la industria Claro. y qué es lo que yo tengo que hacer para mantener esa preferencia de nuestros clientes eh, en el tiempo, es lo que te da Ujú. esa visión y esa Sí, convicción. Y luego, como te decía, el tema de ejecución. Para mí el tema de ejecución es fundamental, ¿no? O sea, muchas organizaciones fallan porque no mm, ejecutan bien, porque tienen las ideas claras, dicen, saben que tenemos que ir hacia acá, pero cuando ejecutas o no tienes el talento, o no tienes los recursos, o no le haces seguimiento, o tienes 300 problemas de implementación y las cosas no pasan como deberían ocurrir, ¿no? Entonces claro. yo creo que es un poco eso, convencerte de pensar en el largo plazo, ¿no? De trascender en el tiempo. Yo creo que hace algunos años se puso de moda el tema de sostenibilidad, ¿no? Y todas las organizaciones empezaron a hablar de sostenibilidad y nosotros también, o sea, nosotros sin duda es algo que tenemos y que lo hemos puesto probablemente en un nivel distinto hoy día. Claro. Pero tenemos 137 años, o sea, qué más prueba de sostenibilidad que eso, ¿no? Ujú, Entonces, sí, y la sostenibilidad al final te la da la preferencia de tus clientes eh, y que seas
una organización que contribuye al desarrollo de la sociedad en la que se desarrolla, ¿no? Entonces, yo creo que cuando yo me ponía a pensar, oye, ¿desde cuándo pensamos en sostenibilidad? Y yo pensaba, desde que yo estoy en el banco, desde siempre. Ya, claro. Claro, hoy día está un poco más estructurado, hay una estrategia, ¿no? Pero siempre ha sido parte del ADN de la organización pensar en el largo plazo, Claro, ¿no? No estar pensando en el resultado del próximo año, en cómo subo mi ROE o claro, cómo claro. muestro un numerito mejor, sino, oye, cómo nos aseguramos de tener un desempeño sobresaliente en el tiempo. Buenazo, y en esa línea del futuro, eh, más adelante me gustaría ver qué opinas si el Perú es un Perú con futuro, pero antes, ¿qué cosas estás viendo tú en el mundo de los cambios tecnológicos? Tenemos el tema de inteligencia artificial que no era tan fuerte incluso cuando tú entraste a ser el CEO, y si vienes hacia antes, distinto, ¿no? Y que te está cambiando muchas cosas. Me hablaban ahora de agentes, un montón de temas. ¿Y cómo te trata de nuevo ahí, no? ¿Cómo le estás viendo? Y de repente hay cosas que en China, no sé, en Europa están y todavía no llegan acá, ¿no? A ver, lo estamos viendo con muchísima atención, sin duda. No solo estamos preocupados, sino que estamos ocupados en eso, Ah, ¿ya? eso, Esto, perfecto. tenemos a nivel de Credit Corp una estrategia clara de, de gobierno, porque o sea, esta tecnología, así como tiene sus beneficios, hay que manejarla de manera Claro. prudente, ordenada, ¿no? Tiene sus riesgos también, tiene casos de uso muy específicos. Yo he estado en un montón de conferencias, en las conferencias que hablan pues los gurús más gurús que te puedas imaginar, y sí creo que desde el punto de vista empresarial todavía hay mucha actividad y todavía no estamos viendo el impacto, ¿no? Pero de que va a tener un impacto enorme, va a tener un impacto enorme. No solo en tus operaciones, en cómo funcionas como Mm, organización. Nosotros estamos empezando a hacer Agentic AI para el tema de desarrollo, pero todavía como prueba, ¿no? Hemos aplicado inteligencia artificial generativa para lo que es desarrollo de código, hemos ganado productividades de 15% en eso. mm, Estamos desarrollando varios knowledge experts, pero la tecnología no es magia, ¿no? O sea, la tecnología al final, en algunos casos hay bases de datos y hay fuentes de información bastante más completas, pero tienes que adaptar tu tecnología, tienes que adaptar tu claro, data claro, para que la de todas data sea la maneras. adecuada, tienes que tener muchísimo cuidado con que tu data no se exponga. Entonces, hay un montón todavía de cosas por resolver o por definir y por entender de cuáles son los riesgos, pero sí estamos muy conscientes del impacto que va a tener la tecnología. Yo no sé si voy a interactuar el día de mañana o si mis clientes van a interactuar con el app del banco o con Yape, o va a ser un agente de mi cliente el que va a interactuar y que tú vas a programar a tu agente y le vas a decir, oye, tú todos los jueves tienes que hacer todos estos pagos o tú una vez al mes, todo lo que me sobra de plata, Claro. mira cuál es la mayor oportunidad de inversión e invierte. No sabemos dónde va a acabar y, y, y siempre hemos estado como que adelante de la ola, pero sí mirando qué se está haciendo para no tomar riesgos que puedan exponer información de nuestros clientes o que puedan exponer las operaciones del banco. Entonces yo sí creo que es algo que en el muy corto plazo probablemente está sobrevalorado, hay mucho hype, pero en el mediano plazo creo que está subvalorado el impacto que va a Que tener tiene, ¿no? la inteligencia artificial generativa Y, en los negocios y en la sí. vida de todo el mundo, ¿ah? Y ahí, respecto al tema del talento, me imagino que igual reconfiguran el tema de demandas, no sé, expertos en inteligencia artificial, data y todo lo demás, y en nuevos skills que de repente los jóvenes profesionales que están entrando al mercado deberían tenerlo, ¿no? No sé qué piensas sobre eso. Sí, no, y eso va cambiando, ¿ah? Yo cuando mi hijo comenzó su carrera universitaria, yo le decía, tienes que aprender coding. Todos los ingenieros, toda la gente de negocios hoy día codea. Ya hoy día no tienes que saber coding, Es que eso justamente te ¿no? digo Hoy día tienes que saber promptear.
¿no? Y el coding, algo tienes que saber para revisarlo o alguien lo revisará. Entonces, los temas evolucionan Sí, muy rápido, ¿no? O sea, los retos que tenemos desde el punto de vista de talento, sin duda son importantes. Estamos permanentemente buscando talento, no solo en el Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil, en España. Eh, es algo que con lo que estamos, somos bastante conscientes de eso, eh, pero la demanda es mucho mayor a la oferta, ¿no? La demanda sí. de ese tipo de talento es mucho mayor a la oferta. Entonces, claro, ¿cómo te apalancas también en especialistas, en consultores, en gente que te trae algunas piezas? Es algo que tiene que ser parte de cómo abordas el problema, ¿no? Pero sin duda el tema de talento es un cuello de botella importante, ¿no? Me queda un poco preocupado que no haya tanta, digamos, oferta acá. ¿Por qué crees que es eso? O sea, Porque la tecnología es va más nuevo. rápido de lo que el ser humano está siendo capaz de aprender. Claro. Eh, la verdad es que es increíble la velocidad de la tecnología. Eh, y creo que ha habido un- Nosotros contratábamos, cuando yo entré al banco, economistas, administradores e ingenieros industriales, ¿no? Mm. Hoy día contratamos gente, o sea, nosotros, la verdad es que en los últimos años, todo el equipo de tecnología, data analytics, inteligencia artificial, ha sido un equipo en el que hemos invertido muchísimo en traer talento muy importante, pero además ya no es solo el típico generalista, ¿no? Claro. Gestor de negocios el que buscamos, ¿no? Sino tenemos antropólogos, diseñadores, desarrolladores Ah, de software, sí, ingenieros de claro. software. Mira, yo soy miembro del comité de gestión del banco, que el comité de gestión es el grupo que al final digamos, el comité de dirección, ¿ya? Que Claro. somos 8 o 9 gerentes, 8 que me reportan y yo. Y en algún momento yo era uno de esos miembros del comité de gestión. Cuando yo entré al comité de gestión hace, no sé, 2014, por hace 10 años, las conversaciones eran muchas del negocio, de la participación de mercado, del competidor, de la operación que perdí, del Mm. crédito que no di, ¿no? Claro. Eh, sistemas, cada cierto tiempo llegaba y nos decía, oye, por si acaso, el mainframe se está quedando sin capacidad, o sea que hay que comprar uno, nuevo. ¿Cuánto cuesta? Un montón de plata, ya cómpralo. Es que si no lo compro, el banco no prende el martes, ya cómpralo, ¿no? Así, Claro, esas ese eran es las el típico. conversaciones. Hoy día, yo te diría que 60% de las conversaciones eh, o más están relacionadas a temas de tecnología. En el comité de gestión, que es una reunión que tenemos todo el lunes en la tarde con mi equipo de dirección para ver justamente los temas de gestión del banco. Eh, y el conocimiento que tiene cada miembro del comité de gestión sobre tecnología cada vez es más profundo, ¿no? Claro. Porque hoy día de verdad si no hablas tecnología Mm. estás perdido, ¿no? Y ahí vi esta frase que dice generalista o especialista, que siempre a veces es una de las discusiones que tienen los Yo jóvenes creo que cuando salen, necesitas los ¿no? dos, ¿no? O Sí, sea, lo que pasa es que el generalista ya no puede ser tan generalista de decir, oye, yo soy generalista y no tener profundidad en algunos claro, temas, ¿no? necesita Sobre profundizar. todo en temas tan importantes para nosotros en una industria como la financiera que está transformándose digitalmente, donde los riesgos de ciberseguridad cada vez son mayores. Claro. Las conversaciones ese generalista tiene que tener diente en un montón de cosas que antes de repente no tenía, ¿no? O sea, cuando arrancamos la transformación digital ahí por el 2016, que Gianfranco Ferrari fue el que la empujó mucho, eh, las conversaciones, esto era chino avanzado para nosotros, ¿no? Entonces, la Claro, verdad es que difícil de entender y todo lo sí, yo demás, creo sí. que hemos avanzado muchísimo y ha habido un equipo bien importante que estaba empujando eh, el generar esos conocimientos, esas capacidades, ¿no? En traer a la organización
el tema de innovación y hoy día ya no solo el banco, en Credit Corp, ¿no? En Credit Corp tenemos una estructura muy enfocada en el crecimiento, en la innovación. Francesca está a cargo de eso ya hace algún tiempo, empujando no solo al banco, sino también al Allá resto el de las grupo en empresas de general, Credit ¿no? Corp. Entonces, creo que se ha conseguido una fórmula bien, bien interesante y Bien. bien completa, ¿no? Y una de las cosas que te conté al inicio de por qué creamos Gurú, el podcast, es porque nosotros consideramos que en el Perú hay demasiado talento bueno. Que a veces, claro, uno puede prender la televisión y parece que todo es negativo, ¿no? Pero al final, día a día, millones de peruanos están luchándola para salir adelante, ¿no? Y nos toca en todos los sectores, siempre estamos trabajando y construyendo. Obviamente tenemos muchísimos retos más. Y en tu experiencia, tú que has vivido esa etapa del Perú de cambios, trabajando, porque la gente del colegio de antes, a veces olvidamos de dónde venimos, es ¿cómo ves al Perú actualmente? ¿Qué opinión tiene del talento? ¿Y qué tanto potencial tenemos para seguir cerrando brechas y salir adelante, ¿no? Mira, yo la verdad es que siempre digo que tú puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno, Sí, ¿no? Eh, y yo ahorita lo veo como que tengo las dos visiones, ¿ya? Una en el sentido de que eh, nosotros estamos 137 años acá, vamos a estar 150 más, o sea, claro, nuestra claro. visión y nuestro compromiso con el país es de largo plazo, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir buscando deleitar a nuestros clientes y mantener ese liderazgo. Es una obsesión para nosotros el hacer siempre las cosas mejor, el impactar, el transformar los planes de nuestros clientes del país en realidad, ¿no? Y eso va a seguir pasando. Somos optimistas con el Perú que viene. Yo creo que hemos tenido una época desastrosa en el Perú, Ujú. con un montón de presidentes, inestabilidad política, el COVID, luego vino el desastroso gobierno de Castillo, que tuvo un impacto enorme en la inversión. Vino el golpe de Estado, vinieron las marchas, Ujú. vino el fenómeno del Niño, vino el Yaku. Yo decía, oye, ¿hasta dónde? Pues las 7 plagas, ¿no? Y después de veintitantos años, casi 25 años, el país entró en recesión, ¿no? El Perú eh, pasó de crecer poco a decrecer. La inversión privada se fue al piso. Entonces, yo sí veo un Perú mucho mejor, a pesar de la inestabilidad política, a pesar de que tenemos 40 candidatos. Creo que la nueva estructura del Parlamento va a dar cierta estabilidad y en ese sentido, si es que no hay nada malo, no hay nada radical, el Perú va a Debería crecer de nuevo. 3,5, 3% los próximos años. No es lo ideal, sí va a volver a crecer la clase media, sí van a volver a crecer el empleo, vamos a seguir todavía con una economía un poco informal, pero las perspectivas del oro, del cobre para el Perú nos dan, creo que, una esperanza de un Perú mejor en los años que vienen. Entonces, las perspectivas yo creo que son favorables y además cuando comparas con el resto de Latinoamérica creo que No, sí son muy está. favorables. Ahora, el vaso medio vacío es que no debiéramos compararnos con el resto de Latinoamérica. Tenemos que compararnos con el Perú de finales de los 2010, ¿no? Donde el Perú Crecía, pues crecía al claro. 6, 7, 8, 9%, cuando la pobreza se redujo de 50 y tantos a 20 o a Sí. 22, y luego nos estancamos, ¿no? Con los precios de los minerales que tenemos hoy día, ese debiera ser el Perú que vivimos, ¿no? Claro. Y eso sí, a mí me frustra porque digo, oye, podríamos estar creciendo En otra muchísimo, realidad, ¿no? muchísimo más. eh, y como dices tú, tenemos un montón de talento capaz de sacar las cosas adelante. Tenemos un montón de recursos. Es un país que cuando tú ves las cifras macro, eh, deuda PBI 30%, reservas internacionales casi 20% del PBI. Tenemos la moneda más estable en los últimos 25 años. Hoy día el tipo de cambio está casi como en el año 99. Wow. Inflación, la más baja de Latinoamérica, 1,5%. Entonces tú dices, está todo esto, todas las fortalezas macro. Tienes un país que es capaz de financiar productos, inversiones a mediano o largo plazo. Lo único que necesitamos es reglas claras,
seguridad jurídica que permita que hayan capitales que se inviertan y que de alguna manera se lleven a cabo. Todo el déficit de infraestructura que tenemos es Es, increíble. wow, Uno sí. mira las pistas, autopistas que tenemos y la verdad es que te vas a cualquier país vecino y estamos años luz atrás. Entonces, claro, y mientras tanto nos gastamos, pues, no sé, 7.000, 8.000 millones de dólares en una refinería que no sirve para nada, No, que cada año se ¿no? da una ¿Cuánta millonada más. gente, cuántos colegios, cuántas postas, cuántos kilómetros de carretera se han podido construir con eso? Entonces ahí es donde creo que tenemos que tener sobre todo los líderes empresariales, una posición de crítica, de levantar la voz y de decir cuáles son las cosas que tienen que cambiar, las reformas que tiene que tener este país, ¿no? No, y sobre todo yo creo que a veces en toda ese retroceso que hemos tenido durante las crisis políticas, los que más pierden son los que tienen menos recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a aprender los motores? Porque están en las condiciones. Ayer leía que los términos de intercambio están positivos. O sea, el mundo, hay condiciones para que Perú empiece a aprender, ¿no? Entonces, ahí Sí. como que nosotros mismos nos estamos autosaboteando, ¿no? Y tú dices algo que me gusta mucho, que también a veces hemos dejado de decir lo que pensamos, sobre todo los líderes empresariales en general, pero hay que decir, somos ciudadanos al final, ¿no? Y la cosa tiene que cambiar, Bueno, ¿no? y los ciudadanos tienen que involucrarse más. O Exacto, sea, si sí, la semana pasada salió una encuesta en el comercio, el nivel de desinterés que hay por las elecciones y por los candidatos, la verdad es que da pena. Yo creo que tenemos que buscar cómo conseguir que la población se interese sí, más. O sea, las autoridades, los congresistas, los sí, presidentes regionales, los sí, elegimos nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que después venir a quejarnos cuando ni ujú, se siquiera tiene nos que ver el proceso, involucramos, creo que eso es lamentable, ¿no? claro. Entonces, hay que ser mucho más consciente del impacto. La gente dice, oye, pero salga quien salga, mi vida va a ser igual. Es mentira, la vida no va a ser igual. Si nosotros en vez de dejar de crecer al 7, 8% y llegamos o sea, la gente cree que hemos llegado a 2% después del COVID. Mentira. El año previo al COVID, el último año de Vizcarra, crecimos al 2,5%. Mm, Veníamos crecer 8 o 9, claro, ¿no? Si nos hubiéramos quedado creciendo 4, el país sería otro. Mira, la pobreza se redujo del 50 y pico por ciento a 22% hasta el año 2013. Del 2013 al 2019 se sí, redujo a sí, sí. 20. 2 puntos. Mira la diferencia. Mm, Entonces, sí creo que ese tema de, oye, a mí no me afecta, es mentira, te va a afectar. Entonces, tenemos que ser conscientes y tenemos que tener un voto informado, ¿no? Y buscar autoridades que de verdad nos representen. Yo creo que a veces no somos conscientes de que nuestras acciones sí tienen un impacto, ¿no? Porque a veces, yo me acuerdo que decíamos en el pueblo donde vivía antes, o acá también es, que lo haga él, ¿no? O siempre esperamos que lo haga él, o si yo lo hago, como que siento que no muevo la aguja, ¿no? Pero ese es el pensamiento común de millones de personas. Entonces, como nadie hace nada, entonces no se mueve, ¿no? Mm. Y unos pocos que hacen, de repente lo hacen de repente mal, ¿no? Los que están en el poder, ¿no? En general. Entonces, siento que debemos involucrarnos y que sí, nuestras acciones sí mueven la aguja. El activo, yo creo que el activo más Y grande del Perú. la inacción también mueve la aguja al lado Bien, equivocado. bien, me encanta. Creo que el activo más grande del Perú es su gente. Yo me he pasado años y siempre me encanta revisar cuáles son las claves de los países muy exitosos, ¿no? Y son sus ciudadanos, son que se explota el talento y que sueñan, ¿no? Que construyen, ¿no? Y digo, ¿por qué no soñar en crecer nuevamente esto, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos, ¿no? Y empezamos a hacer un cambio. En algún punto debe haber un punto de inflexión, ¿no? Yo veo mucho, por ejemplo, a Corea del Sur, ¿no? Después de la guerra de Corea quedó pues, destruida, ¿no? ¿Y cómo la ves ahora, ¿no? Y leía un libro de estos gurús antiguos que se sacrificaron trabajando, creando tecnología, que inicialmente de repente era como que muy artesanal, ¿no? Pero ahora pues son referentes, ¿no? Entonces, Mm. sí es posible, ¿no? Sí es posible soñar en grande. Así que nada, mil gracias. Bueno, como jugando ya pasar una hora de la entrevista, tú mencionabas al inicio de la familia, ¿no? De tu esposa, 30 años de casado y 5 años de conocer, Más, sí. 35 más de 30 años, ¿cómo haces para tener el equilibrio, no? Me imagino que te apoya muchísimo también,
Y en ese equilibrio es como es tu rutina diaria. Yo te escuché en la entrevista con el de Pacasmayo de decías que iniciabas viendo Twitter, que a veces Twitter parece un poco tóxico, pero te risa. Envenenándome, envenenándome. Yo hago lo mismo y a veces me arrepiento, pero Sí, bueno, la sí. costumbre. No, o sea, de verdad, mi rutina comienza muy temprano, Sí. 5:30 de la mañana, hago deporte. Tengo una bicicleta estática y pongo mi iPad y leo las noticias. Entonces ahí, mientras Ah, que pedaleo, me estoy envenenando con lo que pasa en el para, Twitter. inicio motivado el día. Sí. Eh, y luego, sí hago 1 hora, 2 horas de ejercicio y luego me vengo a la oficina. Eh, y tengo una agenda que sí es intensa. Claro. Eh, Trato de balancearlo un poco entre el mundo como te decía, ¿no? Entre la agenda corporativa, la agenda estratégica. Me gusta mucho salir a oficinas, darme mis vueltas por provincias, Claro, ok. eh, ver qué está pasando, involucrarme en distintas iniciativas. Soy miembro Eso de es, ESOI, sí. ¿no? Que creo que hace una labor excelente, también de Empresarios por la Integridad. Entonces creo que hay cosas que también los líderes tienen que involucrarse más en ese tipo de roles, ¿no? De cómo buscar la acción colectiva del, del- Claro, del claro. empresariado, no necesariamente defendiendo tu gremio, ¿no? Sino en el caso de, de eso y es cómo juntamos los recursos de las distintas empresas en hacer algo que no tenga nada que ver con nuestro negocio, ¿no? El apoyo a las pymes, el apoyo a la educación, el apoyo al empleo, la institucionalidad, ¿no? Entonces no tiene una agenda específica de gremio empresarial, digamos, o de Claro, claro. gremio sectorial, ¿no? Y lo mismo Empresarios por la Integridad, ¿no? Entonces, eh, Esa es la agenda. también dedicarle tiempo a eso, dedicarle tiempo a los clientes, me encanta, la verdad es que estar con los clientes Claro. y recibir un poco de feedback, qué cosas se pueden hacer mejor. Creo que parte de las características de liderar algo es tener la humildad como para saber que te equivocas y tomarlo a bien, ¿no? Y recibir el feedback y poder actuar sobre eso, ¿no? Y haces feedback tú mismo en, no sé, tipo un viernes o en medio año y dices, "Ah, vamos a hacer una evaluación personal de cómo voy, si estoy mejorando, estoy empeorando, el ego de repente, o esperas que te den otros o los feedbacks. Eh, Debería pedirlo más, ¿ya? Debería pedirlo más. Sí pienso mucho en mis oportunidades de mejora y soy consciente de ellas y trato de mejorarlas, pero soy impulsivo, soy vehemente y a veces me Uno gana, tiene su ¿no? A ADN, veces me gana. claro, claro. Eh, yo creo que el reconocer eso es importante y reflexionar y cuando te equivocas pedir disculpas, ¿no? Claro. Creo que también es importante. Creo que el ego es tu peor enemigo, ¿no? El éxito profesional Claro. es temporal en el fondo, ¿no? O sea, todos somos aves de paso al final y lo que tienes que buscar hacer es tener el mejor impacto que se pueda, ayudar a que la Mm, organización sea lo mejor posible y a que la gente que trabaja contigo crezca y se desarrolle, ¿no? Y poder tener el mayor impacto en el país de una organización como esta que claro. tiene una posibilidad de impactar en tantos peruanos, no solo los clientes, sino Millones. en el país en general, Sí, ¿no? sí, sí. Y una última pregunta, como que me ya va acabando la entrevista. Eh, a mí me gusta mucho llevar mensajes a los jóvenes, sobre todo esta generación que tiene muchos sueños. Y la manera bien padre que hemos logrado hacer es consejos. Consejos de personas como tú que ya han pasado un camino, digamos, y cada uno claramente tiene realidades diferentes, pero a veces hay aspectos y patrones comunes, Mm. la disciplina y no sé, otras cosas más, y me encantaría que nos pueda dar 5 consejos para los jóvenes. Sí, a ver, uff, la disciplina sin duda,
el esfuerzo, ¿ya? El de verdad sacarse la mugre, Sí. eh, no está mal. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo a veces converso con muchos jóvenes que me dicen, no, que el balance, ¿no? Yo les digo, oye, balance cuando puedan tener balance, Claro. ¿no? Hoy día ustedes están comenzando, tienen que, la verdad que esforzarse y tratar de mejorar cada día más Claro. y de destacar, porque el que está al costado de ustedes no va a pensar en el balance, ¿no? Y cuando puedan tener balance, eh, lo tendrán. Otro, siempre les digo, ¿no? Hay gente a mis hijos les decía, y esto también se lo dije en ese podcast con Humberto, ¿no? Esto, en algún momento llegará esa etapa en la vida en la que puedes tener balance, puedes dejar de preocuparte de algunas cosas, ¿no? Cuando eres joven, yo les decía, ¿no? Si tú quieres eh, gastar sin mirar la cuenta, tienes que trabajar sin mirar el reloj, ¿no? Buena, buena analogía. Y ahí yo creo que los jóvenes de algunas de las generaciones que han venido estaban muy enfocadas en el journey, ¿no? Y creo que está bien, pero mi consejo es sáquense la mugre, chambeen, aprendan, crezcan y después vendrán esos momentos en el que podrán un poquito balancear más su vida, ¿no? Eh, lo otro es que no le tengan miedo al error, que no le tengan miedo a equivocarse, que es mejor después, yo te diría que arrepentirte porque te equivocaste haciendo que porque te equivocaste no haciendo. Exacto. Eh, lo siguiente es que sean curiosos, tengan iniciativa, tengan Mm, energía. Esa es la gente con la que a mí me provoca trabajar, ¿no? claro, todo se Es contagia. gente que está con energía positiva, buscando crecer, buscando innovar, buscando traer nuevas ideas, tener iniciativa. Creo que eso es súper valioso. Entonces, para mí, eso se reduce para mí en un tema que es actitud. La actitud es fundamental en el crecimiento de la gente, en cómo te relacionas con los demás, más aún en un mundo que cada vez es más impersonal, ¿no? O sea, Mm, todo el mundo habla por el celular, chatea por acá, chatea por allá, y estás perdiendo la oportunidad de desarrollar esa capacidad de relacionarte, de conversar y de conversar con la gente. Y otro consejo es que no se dejen llevar, las generaciones nuevas viven inmersas en la tecnología, ¿no? En TikTok, en el Twitter, en Instagram, ya los más viejos en Facebook, yo creo que ya ni eso, ¿no? Y yo lo que les diría es, no se dejen influenciar y no pierdan la capacidad de tener razonamiento crítico, mm, ¿no? No es agarrar las ideas que ves o te influencian, sino tú formarte claro. tu propia idea, tener razonamiento crítico y tener la valentía, ser valiente para defender tus ideas, así no sean Claro. las más populares. Yo creo que eso es bien importante en un líder, ¿no? ¿Y qué tan importante cree que son los valores para el desarrollo en la vida? Lo más importante, lo Sí, más importante, ¿no? O sea, la ética, los valores morales, los estándares morales, eh, para mí son como que capacidades de base, ni siquiera las discuto, ¿no? Porque tú puedes tener un poco más o un poco menos de iniciativa, puede ser un poco más o un poco menos curioso, puede ser un poco más o un poco menos resiliente, pero un poco más o un poco menos ético de ninguna manera, no, ¿no? O sea, claro, para no, mí no hay razón en la discusión, sí. eso es como fundamental, ¿no? Personas eh, que sepan lo que es lo que está bien, ¿no? Y que además eh, promuevan eso en su mundo, en su día a día, que sean consistentes entre lo que dicen y lo que hacen, que Claro, hablen con la verdad, que sean transparentes, honestos. Esas son las claro. personas con las que uno quiere trabajar. Pero para mí no es que seas un poquito más o un poquito menos ético. Eso No, es o eres o no no eres, ¿no? negociables, ¿no? Bien No interesante. negociable, no negociable. Muchas gracias, la verdad que no te quito más el tiempo. Gracias por la apertura que has tenido, por ilustrarnos. Eh,
Te felicito, me siento orgulloso. Yo hablo mucho del orgullo peruano. Para mí, nos sentimos orgullosos de Machu Picchu, nos sentimos orgullosos de la comida, pero también hay que sentirnos orgullosos del éxito de nuestros compatriotas, ¿no? Y hay que felicitarlo y seguir emulando, aprendiendo de cada uno. Así que te agradezco por abrirnos las puertas y ojalá más adelante podamos seguir compartiendo las experiencias. No, No sé si muchas tienes un gracias. mensaje final para nuestra audiencia. No, muchas gracias a ti. Creo que feliz de haber podido compartir con tu público y haber, ojalá, contribuido con algo a mejorar la percepción o la vida de los jóvenes y a poder poner un granito de arena Que avance un poquito. para que sean mejores y para que se inspiren a eso, a esforzarse, a trabajar duro, a, a ser éticos, Claro. a tener un impacto positivo. Siempre, siempre eso es para mí lo fundamental, ¿no? Entonces, nada, muchísimas No, gracias y gracias a ti. encantado de poder estar con ustedes. Gracias a todos ustedes que nos ven cada semana y apoyan a Gurú Motivación. No se olviden de siempre comentar y compartir para que cada vez más personas se irradien con el contenido que tenemos para todos ustedes y nos vemos en los próximos episodios. Si te gustó la entrevista, también puedes poner qué temas te gustaría que toquemos en los próximos episodios y así feliz todos crecemos. Nos vemos. Gracias.